Dios le bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 155. Estamos en el libro de Primera de Samuel y vamos a estar considerando en el día de hoy los capítulos 8, 9 y 10. El capítulo 8 comienza con problemas en el linaje de Samuel. Mencionamos en el previo video que Samuel sería el último juez sobre Israel. Actualmente vemos en el capítulo 8 que Samuel intentó nombrar a sus dos hijos como jueces sobre Israel. Sin embargo, en semejante manera a los dos hijos de Aarón y los dos hijos de Elí, los dos hijos de Samuel no anduvieron en los caminos de Jehová y utilizaron el oficio de juez como lo que en verdad era, en su caso, un designio carnal. Los dos hijos de Samuel no fueron llamados a ser jueces por Dios, sino que Samuel los nombró. Esto era una anomalía en el linaje de los jueces y, como vemos en este capítulo, fue un fracaso total. Los hijos de Samuel eran ávaros y se permitieron por el dinero. Como respuesta a la mala fama de los hijos de Samuel, el verso 4 indica que los ancianos de Israel se reunieron en Ramá para ver a Samuel. Los ancianos le piden a Samuel que nombrara un rey sobre Israel, con tanto de ser semejante a todas las demás naciones. Aunque la petición no le agradó a Samuel, le oró a Jehová. Noten la respuesta de Jehová en los versos 7 al 9. Aunque Jehová entendía que el pueblo lo rechazaba y trata con el sentimiento de rechazo de Samuel, al igual, le dice a Samuel que les conceda su petición dándole un rey. Sin embargo, le había de explicar al pueblo todo lo que sucedería con un rey sobre ellos. Los versos 10 al 18 contienen la descripción de lo que sucedería cuando Israel tuviera rey sobre ellos, semejante a todas las demás naciones. Deben notar que ninguno de los aspectos mencionados en las palabras de Samuel es positivo para el pueblo. En todo aspecto, el hecho de tener rey les sería una carga adicional al pueblo. Noten en el verso 18 que Dios le avisa de antemano que se arrepentirían de tener rey, clamando a Jehová contra él, pero que Jehová no los escucharía. Este segmento es parecido a las veces en la ley como en Deuteronomio 28, donde Dios le deletrea al pueblo lo que acontecería si desobedecieran sus estatutos. Sin embargo, el pueblo de Israel era tan duro de cerviz que se iban en contra de las palabras de Jehová como quiera. En este instante, como es mencionado en los versos 19 y 20, el pueblo insistió en su decisión de tener rey sobre ellos. El capítulo termina con una última consulta de Samuel con Jehová, en la cual Jehová le da a entender que debe oír al pueblo y nombrar un rey sobre ellos. El capítulo 9 contiene la introducción y llamamiento de un joven llamado Saúl. Deben notar en el segundo verso que Saúl era de hermoso parecer y que en todo Israel era cabeza y hombros más alto que cualquier otro en el pueblo. En los primeros 10 versos se relata la historia de la pérdida de las asnas de Cis, el padre de Saúl, y su encomienda a ir a conseguirlas. Saúl y su criado viajan por días buscando las asnas sin lograrlo. Pasando por Efraín y luego cruzando otra vez por la heredad de Benjamín, Saúl determina que el mejor curso sería de regresar, como para no preocupar a su padre con su propio bienestar. Sin embargo, el criado conocía que estaban cerca de Ramá de un vidente, noten en el verso 9, cual indica que los profetas eran llamados videntes en aquellos tiempos. ¿Cuál era el profeta Samuel? La protesta de Saúl era sobre qué le darían al profeta, ya que se le había acabado su sustento. Sin embargo, el criado tenía en mano una cuarta parte de un ciclo de plata, la cual ofrece para entregarle al profeta. Deben notar el suceso de los versos 11 al 13, en los cuales unas doncellas les explican a Saúl el proceso del sacrificio y el orden del pueblo en lo que esperan a Samuel. Este rito vendría a ser de suma importancia más adelante en el narrativo de la historia de Saúl, cuando le toca esperar al profeta para un sacrificio. Noten el encuentro de Saúl con Samuel en los versos 14 al 20. Interesantemente, aunque Samuel era conocido en todo Israel, Saúl no lo conocía y pregunta dónde encontrar el vidente del pueblo. Noten en los versos 15 al 17 que Jehová ya le había dado indicación a Samuel de lo que acontecería y quién se le había de aparecer, un joven de Benjamín.
En el verso 19, Samuel lo invita a cenar con él luego del sacrificio en el lugar alto, otra indicación de la importancia de este evento. En el verso 20 le da a entender a Saúl que verdaderamente es vidente cuando le habla acerca de las asnas perdidas de su padre. Le dice que han estado perdidas ya 3 días, pero que habían sido encontradas y estaban seguras. Sus palabras al final del verso 20 indican un puesto de alto honor entre el pueblo de Israel. Noten la respuesta de Saúl en el verso 21. Deben recordar de nuestra lectura del libro de los jueces que la tribu de Benjamín llevaba un estigma por lo sucedido en Gabá y la guerra con los israelitas. Encima de eso, Benjamín, cual había sido una de las tribus más pequeñas ya, vino a ser una aún más pequeña con la muerte de la mayoría de sus hombres. Nadie en Israel estimaría a la familia más pequeña de la tribu más pequeña, y mucho menos cuando esa tribu era Benjamín. Sin embargo, a Dios le plació escoger a Saúl, indicando que la historia de Saúl pudo haber tenido un final maravilloso. En los versos 22 al 24 se nos muestra más acerca del conocimiento de antemano de Samuel cuando manda al cocinero a sacar una porción guardada desde el tiempo en que fue convidada a la reunión. Noten en el verso 24 que la porción es una espaldilla con lo que estaba sobre ella. Esta porción, si acuerdan, era la porción de los sacerdotes, indicando que Samuel le ha entregado a Saúl su propia porción. Este hecho era indicativo de la transición de poder cual sucedería cuando Samuel ya no sería el juez de Israel y Saúl sería nombrado rey de la tierra. El capítulo termina con la instrucción de Samuel a Saúl al día siguiente de enviar adelante a su criado como para darle toda la palabra de Jehová. El capítulo 10 comienza con la unción de Saúl por Samuel y la declaración de la palabra de Jehová sobre su vida. Noten las instrucciones de Samuel en los primeros 8 versos. Sus palabras son claras y precisas, indicando lo que estaba sucediendo tanto con las asnas de su padre como con los 2 hombres quienes los hallaron en Ramá, junto al sepulcro de Raquel, como la preocupación de su padre por su bienestar, como de los 3 hombres quienes subían a Betel y lo que llevaba cada uno, como también la guarnición de los filisteos y la compañía de profetas junto con sus salterios, panderos, flautas y arpas. Este conocimiento con tanto lujo de detalles solo vendría de parte del Espíritu de Jehová. Noten en el verso 6 que el Espíritu de Jehová vendría sobre Saúl y lo mudaría en otro hombre. Esta obra del Espíritu Santo es importante al ministerio de Saúl y debemos notar lo sucedido en este evento para comparación luego en la historia. Noten en la instrucción en el verso 8 de esperar al profeta 7 días. Este viene siendo la segunda mención de la espera por el profeta para la ofrenda en holocausto. Los versos 9 al 13 indican que sucedió todo cuanto Samuel le había hablado, pero se da mayor énfasis en su encuentro con los profetas y el Espíritu Santo viniendo sobre él. Noten el refrán cual vino a ser común entre Israel, más luego al tiempo de la escritura del libro. En el verso 13 indica que Saúl llegó al lugar alto donde había de esperar a Samuel para el holocausto. En los versos 14 al 16, un tío de Saúl indaga sobre sus venturas y pregunta al criado dónde habían ido. Al saber que habían ido a donde Samuel, cual aparentemente era conocido por el tío, le pregunta a Saúl qué le había hablado. A esta temporada, como habremos de leer más adelante, Samuel era conocido por sus palabras de juicio y su llegada a los lugares inesperadamente causaba gran preocupación en el pueblo. Sin embargo, Saúl solo le dice lo de las asnas. El capítulo termina con la coronación de Saúl como rey delante de Israel. Todo el pueblo es convocado a Mizpa, en donde Samuel les reitera su rechazo de Jehová con tanto de ser como las demás naciones. Sin embargo, les otorga rey llamando las familias de Israel, escogiendo a Benjamín, luego la familia de Matri y luego a Saúl, hijo de Cis. Noten en el verso 21 que Saúl se había escondido al momento de su llamamiento, mas Jehová se lo divulga a Samuel. Al ser traído frente al pueblo, Saúl se notaba que era más grande que todos los de Israel. Noten la reacción del pueblo en el verso 24 gritando ¡Viva el rey! Deben notar en el verso 26 que Saúl era de Gabá, en donde fue la batalla contra Israel mencionada al final del libro de los jueces.
Aunque Saúl probablemente era muy joven para haber estado vivo al tiempo de tal batalla, sin dudas conocía bien la historia. Esta sería su oportunidad de redimir la honra de Benjamín entre las tribus de Israel. Noten en el verso 27 el desprecio de algunos quienes dudaban de su habilidad de liberar al pueblo. Las últimas palabras, hablando de Saúl, demuestran su humildad al momento de su llamamiento. Estos han sido los capítulos 8, 9 y 10 de Primera de Samuel. Espero el video les sea de provecho y nos veremos por esta parte otra vez mañana. Dios les bendiga, Dios les guarde.